Hola, mis compañeros y yo venimos a platicarte hoy de una de las civilizaciones más importantes que ha existido. De seguro la has escuchado porque es muy famosa. De seguro has escuchado que sus pirámides se ven desde la luna. Sí, estamos hablando del pueblo egipcio, aquel que perduró por 3000 años. Alrededor de este video vamos a conocer un poco más de ellos, su arquitectura, su escultura, todo eso que identifica al pueblo egipcio y que hace que todo lo que ellos hacían, o muchas de esas cosas, se conserven hasta nuestro tiempo. Espero que te guste este video y que pueda ser de mucha ayuda para ti, para que aprendas un poco más de aquello que viene del mundo antiguo, pero que hasta ahora te sirve. Espero que te guste. Hace 3000 años, Imperio Egipcio. Empezamos en el año 3000 a.C. a 2200 a.C. Como número 1 está Nermer, dinastía 1, siguiéndole Zoser, Gibbs, Kefer y Miserinos en el Imperio Antiguo. Los 1200 a.C. a 1800 a.C. está lo que es el Imperio Medio. A 1800 a.C. a 1070 a.C. está el Imperio Nuevo, donde se encuentra Hatshepsut, mujer, Amentis III, Akenatón, Tutankamón, Ramses II en el Imperio Nuevo. En el año 1070 a.C. a 300 a.C. está el Imperio Tardío. En el año 300 a.C. al 30 está Ptolomeos, grecorromano, donde se encuentra Cleopatra VII, la gran mujer. Ahí como final tenemos la caída del Imperio Egipcio conquistado de los romanos. Como sabemos, Egipto fue gobernado por faraones, quienes eran considerados hijos del Ra. De esta forma se convertían en dioses vivientes. Su gobierno se dividía en dinastías, las cuales fueron 31 dinastías a lo largo de sus 3000 años de existencia. Se considera que el primer faraón fue Narmes o Nemes, quien fundó la ciudad de Menfis y con esto unió a Egipto Bajo con Egipto Alto. Egipto dividió su vida social en una pirámide, la cual podemos ver. Está primero el faraón, después viene el sacerdote, luego los escribas, luego más abajo el ejército, después los comerciantes y artesanos, luego los campesinos y por último los esclavos. Esa civilización fue politeísta, por lo que se considera que adoraron a más de 700 dioses. Dado que fue una civilización de 3000 años, su religión no cambió mucho, pero se consideraba que según la región del país era el culto que le daban a un dios. Estos dioses eran invisibles, pero podían reencarnar en el faraón o en el alma Ka de un animal. Primero tenemos al Amon-Ra, quien se consideraba el dios creador o dios del sol, quien era básicamente el dios del origen de la vida o dios del cielo. Luego viene Osiris, que se consideraba el dios de la resurrección, el cual fue asesinado por su hermano Set y resucitado por su esposa Isis. Isis, como ya mencionamos antes, fue la esposa de Osiris y se consideraba la diosa de la fecundidad, de la maternidad y del nacimiento. También se le conocía como la Gran Maga. Anubis es el dios de los muertos, el cual se encargaba de guiar a las almas de los muertos hacia el inframundo. Horus, hijo de Osiris e Isis, era caracterizado por su ojo, el cual hasta la actualidad se considera como un amuleto con cualidades mágicas. Y por último tenemos a Tot, el cual era el dios de la sabiduría, de la escritura, de la música, de los hechizos y del patrón de los escribas y las ciencias. Bueno, yo les hablaré de los faraones egipcios. Son amigos míos. Primero está lo que es Keops, Kefren y Miserinos. ¿Quiénes son ellos? No sé. Solo sé que son famosos porque ellos crearon
o ellos ayudaron a construir en su época lo que son las pirámides de Giza. Está Hatshepsut. Ella es una mujer, ella fue también una faraona. Fue la que duró más tiempo al poder, fueron 22 años, o sea, una vida casi. Está Akenatón. Él lo que hizo fue que quitó a Amón de la religión. Él dijo, Amón no importa, ¿para qué? Nosotros tenemos a Atón, y dejó a Atón. Después de Akenatón vino Tutankamón. Él fue el faraón más joven, murió a los 18 años. Lo que él hizo es que regresó a Amón a la religión. Entonces después vino Ramsés II. Él es el más longevo, fue el que más tiempo vivió. Fueron aproximadamente 90 años de vida, de los cuales, si mal no recuerdo, fueron 66 años los que estuvo gobernando. Y era todo un semental. Fueron más de 152 hijos los que tuvo. Después viene Ptolomeo I. Y Ptolomeo es toda una generación. Pero esta vez es Ptolomeo I. Él fue el que estableció a Alejandría como la capital de Egipto. Y ya por último, también de la dinastía de Ptolomeo, viene lo que es Cleopatra VII. Ella todos la conocen, sabemos que no era mujeriega, era hombreriega, por así decirlo. Fue la última faraona que tuvo Egipto. Y ella fue la que hizo las paces o se juntó con el Imperio Romano. Fue amante de Julio César y tuvo un hijo que se llamaba Cesarión. Y son todos los emperadores, faraones egipcios. Con el paso de los siglos, el poder de los faraones se fue debilitando debido a muchas peleas internas y abuso de poder, siendo poco a poco dominados por los persas. En el año 300 a.C. se inicia la conquista de Egipto por Alejandro Magno de Macedonia. Cleopatra se ganó el odio de los romanos por su relación y el hijo ilegítimo que tuvo con Julio César, el emperador romano de esas épocas. Marco Antonio era un general romano que dejó todo por Cleopatra tras la muerte de Julio César y el sueño de armar un nuevo imperio en contra del gran imperio del pueblo egipcio, Octavio Augusto. Finalmente, Marco Antonio se enfrenta a su enemigo en la batalla Actium, que sucede en el 31 a.C., la cual pierde por traiciones, un ejército pobre y bajos recursos al lado del Imperio Romano. Con este final, Marco Antonio se suicida y posteriormente Cleopatra, al percatarse del terrible final que le espera en manos del enemigo, se suicida con la mordedura de una serpiente. En el año 30 a.C., Octavio entra a Alejandría, liquidando definitivamente la política de Egipto y convirtiéndola en una provincia romana. Mientras que en la arquitectura, los egipcios utilizaban la piedra para trabajar con la mastaba y la pirámide. Esas fueron manifestaciones egipcias y una de las más conocidas de la mastaba fue la Saqqara. Seguimos con el hipogeo de Necrópolis y Hatshepsut mandó a construir el famoso templo funerario Deiser-Deiseru. En la necrópolis de Giza fueron construidas las tres más simbólicas pirámides por los faraones Keops, Kefren y Miserinos. La campaña, otra modalidad arquitectónica presente en Egipto y derivada en agigantamiento de una forma escultórica que es la Esfinge de Giza. Por último, el obelisco. Su construcción era en forma de menhir con un material de granito y piedra. Se cree que el significado del obelisco es ofrendar al honor del dios Ra. La escultura egipcia se refería principalmente a las creencias religiosas y prácticas fúnebres. En estas se representaban a personajes sobrenaturales y en ocasiones a seres mortales. Muchas de estas se construyeron en oro, marfil o piedras preciosas, por lo cual con el tiempo se fueron deteriorando. Una de las características de las estatuas de faraones es la postura de sus manos cruzadas sobre su pecho en señal de soberanía y el bastón, que significa larga vida. Las características generales de las esculturas eran que eran rígidas, presentaban pliegues de ropas escasos, rostros inexpresivos y con la vista perdida en el horizonte,
Estos dan una sensación de frialdad y se notan un poco distantes. Son creadas en piedra, madera o terracota y estas son concebidas para ser vistas frontalmente. Algunos ejemplos de estas esculturas serían el escriba sentado, que se encuentra en el Museo del Louvre, París. Este representaba la importancia del oficio de los escribas, sentado en el suelo y dispuesto a realizar su trabajo esperando que el Señor le indique el dictado. En el cuerpo se ven algunos detalles, como son una pequeña obesidad por su sedentarismo, un papiro y su ropa. Después tenemos el busto de Nefertiti, descubierto en 1921, y este fue uno de los mayores hallazgos del siglo por un egiptólogo alemán. Nefertiti fue la gran esposa de Akenatón. Se encuentra esculpida en yeso hace más de 3.400 años por un escultor real y este refleja la belleza de la época. En cuanto a la pintura, la característica principal fue el uso de esquemas para simbolizar al ser humano. Los artistas egipcios tenían una forma muy particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Dibujaban de memoria las reglas de los estereotipos. La cabeza se dibuja de perfil, los ojos de frente, el pecho y hombros de frente. Piernas y brazos se dibujaban con movimiento, siendo más fácil dibujarlos de lado, y por esta razón se les consideraba que eran figuras planas y al mismo tiempo contorsionadas. A su vez, al faraón siempre lo dibujaban más grande, esto debido a la jerarquía que se presentaba en estos tiempos. Y estas se dibujaban principalmente en las tumbas de los faraones o en las pirámides. Voy a hacerte dos referencias muy interesantes. Si lo que tú quieres es conocer acerca de la filosofía, la forma en la que pensaban los antiguos egipcios, entonces te voy a recomendar un libro que de seguro lo has escuchado, porque es un clásico de clásicos, El Libro de los Muertos. Incluso cuando su traducción original no debería de ser así, pues a lo largo de la historia, ¿verdad?, se le han puesto como que ese término, porque en realidad era para eso. Intentaban que la persona que moría, ayudarla a pasar al más allá y en el juicio de Osiris. Te invito a que lo busques, de seguro lo conoces, pero te interesará mucho conocer la filosofía de los antiguos egipcios. Por su parte, si lo que quieres conocer es la forma en la que se organizaban la vida en el antiguo Egipto, ese es el libro que te mereces. Historia del Antiguo Egipto por Miriam Esteban. Será increíble para ti porque te va a revelar hasta las costumbres más minuciosas, meticulosas que existían en el Antiguo Egipto. Así que espero que lo leas. Pero si te aburren los libros, si estás leyendo cosas muy largas, entonces, si te gustan más las cosas sencillas, prácticas y que te dejen un buen aprendizaje para la plática después, voy a recomendarte dos artículos de revistas importantes que te dejarán un gran conocimiento. La primera es de Muy Historia, un día en la vida del faraón. Vas a poder conocer la forma en la que vivían, cómo la gente trataba a los faraones, ya que se creía que eran mediadores entre la tierra y los dioses. La forma en los lujos que tenían, pero también las responsabilidades y la frustración que sentían, ya que su pueblo también exigía. Por su parte, también tengo para ti The National Geographic, El tesoro de Tutankamón, la vida de un rey del más allá. Es una increíble historia, es un hallazgo muy impresionante que te dejará con la boca abierta. Viene muy detallado acerca de cómo descubrieron la tumba de Tutankamón y la forma en la que los antiguos egipcios veían cómo era la vida en el más allá. Espero que te guste mucho. Pero si de plano a ti no te gusta nada que tenga que ver con revistas, no quieres leer, no quieres un libro, entonces te voy a recomendar dos películas que te van a gustar mucho. Te van a dar una información relevante, importante, acerca de la forma en la que vivían los antiguos egipcios. La primera, no sé si te guste mucho,
a menos que seas de los clásicos. Y la otra te aseguro que ya la has visto miles de veces. La primera es los 10 mandamientos. Incluso cuando es una película que toca temas un poco religiosos, te enseña la otra parte del esplendoroso Egipto, que es la vida de los esclavos. Ya que es un tema un poco irrelevante muchas veces en las historias que te cuentan acerca de lo grandioso que era la civilización egipcia. Pero es importante, ¿por qué? Porque he aquí el secreto de sus grandiosas pirámides, los esclavos. Claro, te enseña la forma en la que el faraón regía, las leyes que se tenían y cómo la igualdad no era precisamente lo más importante en Egipto. Espero que la veas y le digo, si eres de los clásicos te va a encantar. Y como te mencioné antes, esta película te aseguro que ya la has visto miles de veces, pero aún así tal vez no has checado como que los puntos claves importantes que te dan acerca de la vida en el Antiguo Egipto. Te estoy hablando de la momia. Ya te dije, de seguro ya la has visto. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque te da datos muy precisos acerca de cómo vivía. Al contrario de la primera película que te dije, esta sí te habla del esplendor de la civilización egipcia. Todas las grandes cosas que hicieron, todos los secretos que esconde bajo una fachada de esplendor. Es místico, es mágico. Espero que la veas, la analices y pues te aseguro que te va a gustar. Lo de las momias, no creo que sea real, ¿verdad? Que se despierten, pero ya habíamos hablado antes, ¿verdad? De la existencia del libro de los muertos. Y pues como decía en la película, el libro de oro. Entonces, es un dato muy importante saber por qué momificaban a las personas. Te ayuda a entender las creencias que tenían acerca del más allá. Espero que las disfrutes y pues, estas son mis recomendaciones. Ya si plan no te gusta ninguna, entonces va a ser muy complicado que aprendas del Antiguo Egipto.